investigación quien va a estar llevando el panel. Perdón. Andrea Muech. Ella es investigadora también de este centro y ella va a moderar este panel. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos a 3 personas que tienen una trayectoria muy interesante y bueno, nos vienen a compartir un poco más de lo que hacen. Bueno, primero les presento a Mauro. Bueno, se va a presentar él y bueno, platícanos un poquito más. Mauro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día y muchas gracias, buenas tardes ya, y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mauro Vargas, soy director general de GENDES, una asociación civil que promueve la igualdad sustantiva desde el trabajo con hombres. Mi formación es, soy sociólogo, con una maestría en estudios sobre Estados Unidos y luego una más sobre cuestiones psicoterapéuticas, soy psicoterapeuta gestal con enfoque humanista, porque me aboqué desde hace ya muchos años, llevo ya casi 30, al tema de las masculinidades, impulsando acciones para que los hombres nos comprometamos con la igualdad, erradicando la violencia como forma de socialización. Ok, y bueno, ya que nos dices que llevas más de 30 años en el tema, a mí me gustaría también saber qué fue específicamente lo que te hizo decidirte a dedicarle tu vida al tema de las masculinidades. Pues, bueno, es una historia larga, pero la tengo que sintetizar. Básicamente fue una materia. Cuando yo estaba estudiando sociología, había una materia optativa que se llamaba Problemas Sociales de la Mujer. Y el nombre justo me confrontó con mi faceta machista de ese momento. O sea, ¿por qué esos problemas sociales de la mujer? Yo le dije, yo soy hombre, nosotros también tenemos problemas, voy a ir a cambiar los contenidos de esa materia. Y esos 6 meses cambiaron mi existencia. A partir de ahí yo ya no pude ser omiso con la desigualdad, ya no pude evitar, digamos, comprometerme con esta posibilidad de impulsar que los hombres trabajemos de una manera decidida en la discriminación de todo aspecto vinculado al género que promueva desigualdad o discriminación. Y bueno, me di cuenta de lo importante que implicaba la construcción, cómo aprendes a ser hombre, cómo sabes que eres hombre, cómo aprendes a hacerlo en un país como el nuestro, ¿no? Desde qué lógicas. Y entonces inicié un proceso, pues ya documentándome, no había mucha literatura en aquel momento, pero empecé a leer, empecé a buscar fuentes, autores dentro y fuera del país, y a partir de ahí a generar propuesta metodológica para intervenir con compañeros. Ok, excelente. Y bueno, ¿tu organización cuánto tiempo lleva? GENDES es un proyecto que iniciamos en el año 2003, aunque lo constituimos legalmente a partir del 2008. Entonces ya tenemos 16, 18 años trabajando de manera permanente en varias aristas de forma simultánea. Prevenimos, tenemos mucho trabajo con escuelas desde las etapas primarias hasta universitarias, impulsando igualdad y erradicando violencia en cualquier lógica. Trabajamos con un modelo que tenemos para erradicar violencia con varones en lógicas de atención, tenemos grupos para trabajar con hombres y desde ahí avanzar hacia posibilidades igualitarias, empezando por el propio hogar. Tenemos trabajo también de investigación que nos permite a la vez generar propuestas de política pública, un ratito voy a abundar sobre ello, y pues todo lo que tiene que ver con incidir para crear condiciones estructurales, hablando del tema, que permitan un cambio social y de actuación o de actitudes ¿no? en este país desde el trabajo con hombres. Excelente, pues ya ahorita entramos más en el tema, pero bueno, creo que se va a poner interesante la plática. Bueno, ya habías trabajado antes con Nico, ahora quiero que se presente Nico también, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, pues es un placer estar acá con todos ustedes. Me defino siempre como activista creativo. Llevo 14 años en el mundo del activismo y la comunicación, especialmente defendiendo los derechos humanos y medioambientales. Y siempre hago mezclo este concepto porque dentro de la lógica que solemos entender, el activismo y el mundo empresa suelen ser dos conceptos totalmente antagónicos, ¿no?
pero al mismo tiempo también me parece muy interesante cómo es hoy en día cada vez más desde donde la empresa, donde se puede y se tienen que hacer esfuerzos para promover la igualdad, la diversidad, la inclusión y el cuidado del medio ambiente. Entonces, dentro de esta lógica, nosotros hace 6 años estamos ayudando a empresas a usar sus presupuestos, a usar su comunicación, a usar su creatividad para generar un cambio social. Tengo una pregunta así muy rápida. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida han visto un anuncio de televisión? Wow. Sí, ¿no? Conmigo uno. ¿Cuántos de ustedes han comprado por influencia de un anuncio de televisión? También, varias, ¿verdad? Bien, el poder que tiene la comunicación y la creatividad para generar un cambio en la sociedad, en este caso de consumo, es brutal. Entonces, la reflexión que tenemos desde lo que hacemos es cómo poder usar ese poder creativo y de comunicación, no solo para seguir vendiendo productos, sino para promover nuevas maneras de comportarnos que rompan estereotipos que solo generan desigualdad. Eso es lo que estamos haciendo a través del Instituto de Machos a Hombres. Es un organismo de reeducación que usa las estrategias de comunicación de compañías y empresas para generar espacios donde se accionan nuevas masculinidades. Prefiero llamarles masculinidades positivas, porque son masculinidades que activan desde nosotros un cambio, ¿no? Y esto lo hacemos, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Telefónica. Estamos apoyando aquí a ONU Mujeres México del país en sus estrategias también para desafiar el machismo en el país, entre otras muchas cosas. Ok, buenísimo. Y rápidamente, bueno, a mí me gustaría preguntarte ahora que mencionas el tema de las masculinidades, ¿tú cómo llegaste al tema de masculinidades? ¿Cómo fue tu construcción como hombre? ¿Y cómo fue que tú decidiste también enfocarte en este trabajo? ¿Por qué tu organización, por qué de Machos a Hombres tiene este enfoque, ¿no? ¿Qué quieren cambiar? Perfecto. Pues nos dimos cuenta por el camino que si tengo que resumir cuál es el problema, la raíz del problema, de todos los problemas que nos afectan como humanidad, sería uno, y es el machismo, ¿sabes? Y les cuento un poco la lógica, ¿no? Si tenemos que enfocar 3 grandes problemas hoy en día en la humanidad, hay muchísimos problemas, todos tenemos problemas, pero tenemos que categorizar esos problemas en 3 esferas. La primera, desde nuestro punto de vista y por toda la labor que estamos haciendo con múltiples compañías, es la crisis climática. La segunda y no menos importante es la desigualdad social. Y la tercera y no menos importante es la ética tecnológica. Los principales problemas que hay de medio ambiente, los principales problemas que hay de crisis social y los principales problemas que hay con la tecnología son fundamentalmente por la visión sometedora y controladora que tenemos de ordenar la humanidad. Y eso responde a patrones hegemónicos de una manera de entender la masculinidad más tóxica, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que la esencia de todas las problemáticas que tenemos medioambientales, de desigualdad y de los efectos que causa la tecnología es cómo entendemos la forma de comportarnos hegemónicamente como hombres en este caso. Y a partir de ahí decidimos crear metodologías. Tenemos 3 grandes metodologías con las que estamos ayudando a generar dinámicas de reeducación en empresas para que sus ejecutivos, que representan el 80% de la fuerza directiva de Latinoamérica y el 76% de este país, empiecen también a involucrarse en esas nuevas dinámicas y en esas formas de tomar decisiones desde la perspectiva de género. Ok, excelente, increíble. Pues qué padre tenerte aquí, qué gusto. Y ahora quiero rápidamente que se presente Tania y que nos diga qué hace aquí y a qué se dedica. Bueno, mi nombre es Tania Nanús, yo soy egresada de Relaciones Internacionales de la Ibero y con una maestría en Conflictos, Seguridad y Desarrollo por la Universidad de Sussex. Y bueno, pues yo estudié, primero empiezo a ver qué maestría voy a escoger. Y digo, bueno, género siempre ha sido mi tema desde licenciatura, mi tesis fue sobre género. Y dije, pero bueno, es que está bien difícil la cosa, luego cómo la voy a aterrizar. Voy a estudiar algo que es un poco más amplio para luego poderlo aterrizar en lo que me gusta, que es género. En mi maestría mis amigas me decían que ellas no entienden por qué no estudié una maestría de género, porque al final 4 de 5 ensayos eran de género, todos enfocados en diferentes aspectos, en diferentes cosas. Entonces cuando llega mi tesis, yo hicimos una investigación en cárceles, quiero utilizar la base de datos. Nosotros lo que hacemos en el centro de investigación es pues mucha investigación de campo, entrevistas semiestructuradas, observación, entonces muy enfocado como bastante académico, muy enfocado en investigación de campo. Y digo, bueno, pues voy a utilizar esta base de datos para pues crear una tesis, para crear mi tesis basada en vamos a ver qué, prácticamente. Entonces llego con mi asesor de tesis, que aparte me lo cambiaron y yo estaba totalmente infeliz con mi nuevo asesor de tesis, haciendo berrinche, pensando que todo iba a salir mal,
diciéndole, tú no sabes nada del tema, prácticamente vas a arruinar mi tesis. Y de repente ya empiezo a trabajar con él y me dice, ¿por qué no? Era una tesis sobre pues, mujeres privadas de su libertad, entonces pues obviamente íbamos a hablar un poquito de paz estructural, violencia estructural, desigualdad social, entonces como pues estas personas, criminología feminista, desde como este ángulo de por qué las mujeres pues cometen delitos. Y entonces me dice, ¿no crees que estás perdiendo de vista toda la parte de masculinidades? Y yo, ¿cómo masculinidades? Es que todo tiene que ser sobre los hombres, no puede ser, estamos regresando a lo mismo. Y me dice, no, a ver, escúchame tantito, vamos, o sea, lee literatura sobre masculinidades y vas a ver cómo tiene todo el sentido del mundo. Entonces me pongo a leer y digo, hijo, pues tiene razón, no sé qué, y me hace, o sea, tienes toda la base de datos, puedes hacer todo el análisis, haz un análisis sobre subjetividad femenina y género. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que nosotros cuando hicimos estas entrevistas, específicamente buscábamos como estereotipos y roles de género que estas mismas mujeres privadas de su libertad decían en cárceles. Entonces, un ejemplo que me viene a la mente, no, pues es que las cárceles de hombres, pues la verdad es que están mucho más sucias, nosotras somos mujeres, nosotras sí lavamos. Entonces, como que ahí te empiezas a dar cuenta cómo toda esta subjetividad de género está muy inmiscuida en la cabeza de las mujeres y los hombres. De las mujeres y los hombres, perdón. Y entonces así fue como decidí, pues un poco, empezar a investigar sobre el tema de masculinidades y me empecé a clavar cada vez más. Y bueno, hoy en día hay un problema porque ya no puedo ver nada sin una lente de género, que le dicen la lente púrpura. Y entonces yo no puedo ver nada sin esta lente de género que es tanto para hombres como para mujeres. Entonces cuando empiezas a, pues un poco a ver que las masculinidades y que los temas de género afectan gravemente a los hombres, obviamente a las mujeres también, pero gravemente a los hombres. Los hombres no pueden ser quien quieren ser desde chiquitos, porque hay, así como a las mujeres nos delimitan a pues, ciertas áreas feminizadas, a los hombres también. Entonces, si un hombre quiere ser un diseñador gráfico, entonces es menos hombre, y tiene que estar todo el tiempo probándose y probando su masculinidad hegemónica, que creo que vamos a hablar un poquito más. Sí, bueno, muchas gracias, Tania. Ahorita nos platicas un poquito más. Bueno, me presento rápidamente, yo me llamo Andrea Muech, soy la coordinadora del Centro de Investigación para la Paz México, trabajo con Tania y ahora, hablando de paz, le quiero preguntar a Tania, ¿qué significa la paz? Tú que sabemos que hay muchísimos conceptos diferentes y que es un tema bastante hablado, sin embargo no hay una definición única de lo que es la paz, entonces me gustaría saber y que tú me digas qué es la paz. Bueno, pues para mí la definición que generalmente uso es pues un concepto de dicotomía de paz negativa, que es simplemente la ausencia de violencia, y paz positiva, que es como todo lo que vamos construyendo todos los días. Entonces la paz positiva se construye desde pues individualidades, entran aspectos como pues eliminar desigualdad, entonces en países que son más iguales económicamente, entonces la paz positiva, que ahorita me voy a meter un poquito más a los pilares de la paz, que eso es lo que engloba la paz positiva. Rápidamente, así nada más como para que toda la audiencia pueda entender, quiero que me expliques así bien qué es la paz positiva y la paz negativa, que yo creo que es un tema que va a predominar en esta conversación. Ok, pues la paz negativa es simplemente la ausencia de violencia. Entonces muchas veces en países desarrollados, entonces en Estados Unidos el concepto de guerra y paz es literalmente la guerra, es vamos, armas mortales, vámonos a Afganistán, vámonos a Siria. Y generalmente en países como en vías de desarrollo se utiliza mucho más como pues esta ausencia de violencia. México no es un país que realmente tiene guerra, no como tal, pero pues no es un país en paz, es un país que al final pues nada más tiene ausencia de guerra. Sin embargo, pues no tiene ausencia, y digo, ausencia de guerra también, depende de dónde, diría yo, un poco relativo, pero de violencia directa. Exacto, de violencia directa en algunos países. No es un país considerado guerra como tal. Y pues la paz positiva es como el conjunto de actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a las sociedades pacíficas. Ok, de acuerdo. Y el género aquí, bueno, ahorita vamos a entrar un poco más en el tema. Yo
leí las ponencias de los participantes antes de este momento y me llama mucho la atención que Mauro menciona mucho la cultura en el tema de la paz. ¿Qué tiene que ver la cultura con el tema de la paz para ti? Estamos hablando en una mesa en la que la base del análisis es la paz y violencias estructurales. Y la cultura, que es algo inmanente, que algo que está, que absorbemos y que vivimos de muchas formas, se materializa en varios elementos, en varias lógicas. Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con cualquier aditamento que vamos asimilando para construirnos como personas y como sociedades. De alguna manera esto implica identidades, roles, dinámicas de socialización y de interrelación. Entonces la cultura es todo este conjunto de elementos que nos van generando elementos de cómo comportarnos y de qué es lo que va normando criterios sobre el deber ser para unas o para otras en el caso de género. Entonces, cuando esto lo intersectamos al análisis que implica promover la igualdad y desde ahí una dinámica pacífica para socializar, pues es bien interesante ver cómo una cultura histórica predominante ha estado situada a lo largo, ancho del mundo, fundamentalmente en basamentos patriarcales, ¿no? Entonces, esto que vemos y no vemos porque parece natural, parece lógico, parece inamovible, etcétera, pues en realidad tiene visos de elementos para el cambio. Y ese cambio se va a dar en el momento en que empecemos, como decía ahorita Tania, a colocarnos unas gafas, una mirada crítica, pero también propositiva respecto de cómo hemos aprendido a construirnos como personas. Yo te preguntaría, ¿cómo has aprendido a ser hombre? ¿Cuándo te diste cuenta de que eras hombre? ¿Y cómo supiste que lo eras? Y ya en tu proceso de socialización, en tus diferentes etapas de crecimiento, es cómo has ejercido esta forma de haber aprendido a ser hombre, ¿no? A veces no nos damos cuenta de que como varones en un país como el nuestro vivimos en el privilegio, ¿no? Todo se nos da o se nos ha dado solo por el hecho de ser hombre, ¿no? No te das cuenta pues porque lo vives de una manera muy aparentemente natural. Sirve a tu hermano, ya llegó tu papá, dale todo, el que decide allá es él, el que gana es él y por lo tanto él decide qué se puede hacer o comprar o no comprar en la casa, etc. O las grandes decisiones que dan para nosotros. Y esto empezando por la casa, pero cuando nos vamos al espacio público también nos damos cuenta de que hay muchos elementos estructurales, otra vez, que van marcando una pauta en la que los varones decidimos mucho de lo que debe ser y decidimos sobre los cuerpos y decidimos sobre las dinámicas de socialización y sobre lo que puedes estudiar o no puedes estudiar y si tus amistades me caen bien o no y si dejamos de ir a comer el fin de semana con tu mamá o ya no, etcétera, de tal suerte que entre lo privado, relacionalmente hablando, pasando por, digamos, si queremos hablar de las propuestas desde Galtung hasta Bronfenbrenner para elementos de cómo hay una dinámica sistémica que se traduce en mecanismos de socialización, pues bueno, vamos a ver cómo hay varios elementos que se van traslapando para ir ocupando una cultura que está dada de una cierta manera, pero que puede cambiar. Y aquí está la esperanza de lo que hace rato comentaba Nico. Por supuesto que si yo crecí de una manera y me doy cuenta de que esta forma de ser tradicional machista en nuestro país me hace daño y afecta lo que digo que más amo y puede afectar a otras personas, sean hombres o mujeres, puedo tomar elementos para el cambio y decidir ser una persona diferente. Puedo individuarme del mandato machista para compartir versiones de mí desde ámbitos que también están habitando en mi cuerpo y desde los cuales puedo ser respetuoso, equitativo, solidario, empático, verdaderamente igualitario. Una cosa es pensar la igualdad y en este caso la paz como una lógica aspiracional y otra muy diferente es activarla a partir de pequeñas acciones de ruptura, acciones donde puedo ser original y ser diferente en el sentido de hacia dónde me quiere llevar la masa o la cultura, digamos, pero teniendo un compromiso político con el. La definición de masculinidades.
porque mucha gente aquí podemos escuchar el término, sin embargo, no estar familiarizados con él. Y para eso quiero que nos digas qué son masculinidades, para que nosotros también nos podamos cuestionar y ahorita también hacerles unas preguntas a ustedes de cómo han afectado en su vida en las masculinidades. Buenísimo. Es una pregunta bien interesante porque fíjate que el intentar definirlo en algún punto nos quita la posibilidad de explorar lo que significa para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es una pregunta necesaria y al mismo tiempo tramposa, porque, claro, cuando uno define qué es la masculinidad, ya la estás etiquetando de una forma que no necesariamente es la tuya propia, sino la que se supone o el mandato social de lo que significa ser un hombre, ¿no? Entonces, si nos vamos a una definición como para saber un poco y ponernos de acuerdo en qué puede ser eso, son una serie de códigos, de conductas, de significados que expresan una forma de lo que se supone un mandato de lo que debe ser un hombre, ¿no? El problema de esta definición, que aparentemente amable o neutra, es que al final del día no necesariamente esos códigos, esas conductas y esos significados los estamos decidiendo nosotros, cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Si son significados muy inconscientes, son atributos, digámosle así, que están muy identificados, entiéndase la fuerza, el control, el dominio, la hipersexualidad, el ser proveedor, ya sabes, no mostrarte en duda, no expresar tus sentimientos, estar en poco contacto con tus emociones, etc. Una serie de atributos que no necesariamente per se son nocivos, sino que cuando los combinas todos, y esos son los únicos atributos que tienen o deben definir la forma de expresar una masculinidad, efectivamente decantan en una nefasta expresión, pues, de quién puedes ser tú como persona, ¿no? Entonces, es interesante también entender que cuando hablamos de masculinidades, yo siempre hablo en plural, porque al final del día, pues, no sé cuántos hombres hay en la sala, personas que se identifiquen como hombre, pero bueno, hay tantas formas de expresar la masculinidad como hombres, por ejemplo, hablamos en esta sala, por ejemplo, y al mismo tiempo también lo interesante de entender eso es que al final del día no hay nada más poderoso que la desobediencia individual respecto al mandato de lo que se supone que significa ser un hombre. Ok, excelente. Está muy, muy interesante el tema. Tania, quiero nada más que me digas cómo conectarías el tema de la paz y violencia estructural con esto que está diciendo Nico de las masculinidades. Ok, pues primero, si quieres explicar un poquito qué es violencia estructural. Hay 3 tipos de violencia según Galtung, y es como la que nosotros en el Centro de Investigación utilizamos. Es la violencia directa, que es literalmente, pues, pegarle a alguien, matar a alguien. Violencia estructural, que es invisible y puede ser de las más dañinas, y es como en lo que nos hemos enfocado últimamente. Entonces es esta violencia que es prácticamente una consecuencia de la explotación, del capitalismo y del patriarcado, en donde, pues, la violencia estructural no se ve como tal, pero se traduce en desigualdad, se traduce en pobreza, se traduce en sexismo. Entonces, digo un poco, si quieres, los pilares de la paz. Bueno, hay 8 pilares de la paz, como para empezar a contextualizar un poquito. Entonces, el primero es el buen funcionamiento del gobierno, el segundo es la distribución equitativa de recursos, el tercero es el libre flujo de información, entorno empresarial sólido, alto nivel de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones con los vecinos. Esto quiere decir que estos 8 pilares son como índices de medición para la paz positiva. Entonces, entre mejor tengas estos 8 pilares, entonces tu paz positiva como tal va a crecer y va a ser mejor, lo cual, por ende, entonces termina bajando tus niveles de paz negativa. Lo que pasa acá es que muchas veces utilizan el género, no lo meten como tal dentro de los pilares, sino que entra dentro de la aceptación de los derechos de otros. Lo que nosotros hemos tratado de impulsar un poco académicamente y en la agenda es que al final el género es preponderante para poder tener una construcción de paz sólida. No podemos tener con una construcción de paz si no tomamos en cuenta al género desde la base y desde su concepción, y cómo el género, los estereotipos, los roles de género al final terminan por construir paz negativa generalmente. Ok, de acuerdo. Y ahora que mencionas eso, yo estaba leyendo que México es uno de los 20
bueno, está catalogado dentro de los peores 20 países para ser mujer. Entonces ahora yo les quiero preguntar a ustedes tres, ¿ustedes qué harían desde donde están parados y qué hacen como organización en sus diferentes organizaciones para posicionar el tema de género, ustedes, Nico y Mauro, para las masculinidades, que es el tema que trabajan, hacer las masculinidades positivas? ¿Y cómo creen que el tema de género puede impulsar para que México sea un mejor país, esté mejor posicionado en los rankings? Mira, Andrea, son muchos elementos lo que entraña este desafío, ¿no? Pero si podemos ir enumerando primero es este aspecto de darnos cuenta, voy a decirlo de una forma coloquial, o sea, no estoy condenado a ser machista, por ejemplo, ¿no? Entonces me puedo dar cuenta de mis privilegios y desde ahí renunciar a su práctica para poder compartir los espacios de una manera diferente, alternativa a la que históricamente los he usado, digamos, pues, ¿no? Y en ese sentido, esto implica un compromiso político. Los feminismos, digamos, han colocado esta frase de que lo personal es político como una herramienta muy útil para impulsar cambio social. Por supuesto que si soy una persona que he abrevado de este esquema con elementos favorables hacia mí, puedo empezar a observar los detalles en los que son nocivos cuando se ejerce esta masculinidad desde una manera controladora o que hace uso del poder para dominar y controlar a quienes están a su alrededor, ¿no? Cuando tengo una conciencia clara y activa de que la responsabilidad de ser hombre desde una mirada alternativa a la tradicional puede implicar cambios, entonces puedo participar en varios procesos, generando, por ejemplo, elementos para incidir en la política pública, sea impulsando lógicas constructivas en materia de reformas en el marco legal,